Muy buenas tardes, soy la alumna Mitma Arango Sara. El tema que trataré será Medicina y Magia, el proceso de aculturación en la estructura colonial. Escrito por Gonzalo Aguirre Beltrán. Hablaremos un poco sobre su biografía. Aguirre nació el 20 de enero de 1908 en México, Veracruz, y fallece el 7 de febrero en 1996 a los 88 años. Se desenvolvió como antropólogo, político, médico, escritor e investigador. Tuvo muchos aportes en cuanto a libros. Uno de los libros más importantes y el que trataremos hoy será Medicina y Magia, que fue publicado en 1963. Entremos un poco en contexto. Antiguamente, por la Edad Media, la religión era lo más importante, tanto así que las personas o los religiosos ocupaban puestos importantes en cuanto a la sociedad y al ámbito político. La política y la religión eran dos cosas que estaban unidas entre sí, y era algo normal, lo cual en la actualidad no lo es, porque más bien los religiosos tratan de alejarse un poco de la política y no meterse en este ámbito. Un claro ejemplo podemos ver en la invasión del Tahuantinsuyo, cuando vino Pizarro, Pedrarias, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Este último era un clérigo, ocupaba un puesto religioso que pertenecía al clero, y con esto podemos ver que los religiosos estaban envueltos en temas políticos. Siempre tenían puestos importantes en cuanto a la política. Algunas cosas que se practicaban en la política con la religión también se practicaba en la medicina. La medicina era llevada al ámbito religioso y al ámbito místico, tanto así que ellos no permitían las disecciones en seres humanos, y era algo prohibido porque consideraban que el cuerpo era templo del Espíritu Santo. También hacían adivinaciones para poder hacer diagnósticos acerca de las enfermedades. Por ejemplo, usaban los huesos del fémur de un animal sacrificado para su divinidad, y con esto realizaban los diagnósticos, ¿no? Si alguien venía enfermo, lo que hacía era tirar estos huesos, y de acuerdo a cómo ellos sabían leer estos huesos, le diagnosticaban y le recetaban de acuerdo a la enfermedad que la persona tuviese. Justamente por esto no empezaron a aparecer epidemias y endemias, porque no se podía investigar más allá de lo racional, más allá de lo místico, no se podía llegar a lo racional. La medicina española, Aguirre Beltrán divide a la medicina en tres tipos de medicina. Él le llama la medicina española, medicina indígena y medicina negra. La medicina española está dividida en la religión cristiana y la mitología indígena. La religión cristiana era monogamia, es decir, que creían en un solo Dios. Para ellos su Dios simbolizaba lo bueno, simbolizaba también el respeto y autoridad, ¿no? Y tiene una contraparte llamada demonio o Satanás. Este dogma católico creían que el ser humano estaba compuesto por el cuerpo y el alma, y que esto era dos dicotomías, como lo natural o lo sobrenatural, lo racional o lo emotivo. Para la mitología indígena, sus dioses no solo participaban en lo bueno, sino que también en lo malo, y eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. En la experiencia occidental se vale de dos categorías. Cuando surge en Europa del medievo, se separan en dos tendencias perceptibles. Estas son la medicina áulica y la medicina callejera. La medicina áulica tiene que ver más con lo científico racional, y la medicina callejera con lo religioso y lo emotivo. La medicina tuvo un recorrido. En el libro de Aguirre Beltrán nos menciona, por ejemplo, y comienza con los griegos. Ellos nos menciona que ellos prescindían de los dioses para poder explicar las enfermedades. Por ejemplo, con Tales de Mileto, él realizaba la posición de los astros
Y él propone con esta mira hacia la posición de los astros, propone que se puede prescindir por medios naturales, ¿no? En cuanto a la enfermedad. Empiezan a creer que hay una entidad llamada naturaleza y también sistemas matemáticos. Empédocles de Acraga nos dice que el universo se conforma por tierra, aire, fuego y agua. Y también que el ser humano estaba compuesto por esto. Ya Pitágoras de Samo nos menciona que el equilibrio del calor, la humedad, la sequedad y el frío era lo que provocaba, si había un desequilibrio en estos cuatro ámbitos, podía el hombre adquirir enfermedades. También nos menciona, por ejemplo, los humores del organismo, que es la sangre. Supuestamente el hombre estaba compuesto por esto, sangre, por la flema, por la bilis amarilla y bilis negra. Ellos empezaron a dar la responsabilidad a los hombres, antes había sido a los dioses. Para cualquier consulta en cuanto a la medicina, ellos se arraigaban más a la religiosidad y a la misticidad, y más adelante ya empiezan a usar más la razón y se van en contra de esta religión. Para Aristóteles marca un nuevo comienzo, porque él empieza a hacer diagnósticos fuera de lo normal. Esto consistía en preguntar al paciente por las razones que él estaba viniendo, no preguntar si le dolía tal vez en algún otro lugar o qué había comido anteriormente. Esto se basaba en la razón, algo que no hacían porque los llamados doctores realizaban, bueno, antiguamente se le llamaba bárbaros. Ellos realizaban a través de brujería, por decirlo así, o misticismos, adivinaciones, era lo que usaban para diagnosticar a los pacientes. Sin embargo, Aristóteles empieza a tener otro tipo de razones y empieza a hacer estos tipos de diagnósticos fuera de lo normal. También realiza disecciones con animales, lo cual era prohibido y se consideraba que era algo antinatural. Ya los médicos de Alejandría se van mucho más allá y realizan disecciones en seres humanos. Las disecciones en los humanos estaba prohibida y era condenada por pena de muerte por los religiosos, porque como dijimos era considerado el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Y bueno, los médicos de Alejandría realizan disecciones en seres humanos y uno de los médicos, que es Herófilo, escribe en papiros lo que descubrió en el cuerpo humano y descubre que no era lo que le habían enseñado antiguamente, sino que el ser humano tenía vísceras, tenía corazón y tenía otros órganos más que tenían su funcionalidad, ¿no? Estos descubrimientos que él realiza lo escribe en papiros y estos papiros son considerados los primeros textos de anatomía. También es el caso de Hipócrates y Galeno, médicos que hicieron una revolución en cuanto a la medicina, ya no pensaban en lo religioso, sino que eran más racionales. Bueno, con la caída del Imperio Romano, la medicina se vuelve un patrimonio de la divinidad. Y, por ejemplo, hacían prácticas de acuerdo a la religión, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia encontramos una historia sobre Jesús cuando llega a una ciudad y encuentra a su amigo Lázaro que había muerto. Lo que él realiza es ir a su tumba y lo resucita diciendo las palabras, Lázaro, levántate y anda. Esta práctica también se realizaba en la medicina. Ellos, por ejemplo, si un hombre venía por el atragantamiento de un hueso, lo que ellos realizaban era, por ejemplo, decían, hueso, sal de la garganta de este hombre. Esta es la práctica que ellos realizaban arraigada a la religiosidad. Como les digo, la religión era algo importante en este tiempo. También realizaban, por ejemplo, maleficios, hacían divinaciones o desenchizamientos, eran sus formas de curar. Y estos eran considerados los doctores de la iglesia. No sé si habrán podido tener la oportunidad de leer este libro. Se titula El médico, escrito por Noah Gordon. Esta historia está desarrollada en el siglo XI y nos habla sobre un joven, nos cuenta la historia de un joven que empieza a tener curiosidad sobre
cómo está el cuerpo humano, porque a él solo le decían que estaba compuesto por carne y hueso, por carne, sangre y hueso. Sin embargo, no tenían más conocimiento que esto, ¿no? Esto era lo que enseñaban incluso en las universidades. Bueno, él empieza a tener este tipo de curiosidad y empieza a hacer, dice, y con el cuerpo de un hombre que sufrió por la enfermedad del costado, como le llamaban en este tiempo, apareció la peste bubónica. Realiza una disección y cuando las autoridades religiosas se enteran de esto, lo sentencian a muerte, ¿no? Bueno, este es más o menos para poder tener una idea de cómo era en este tiempo, cuán arraigados estaban a la religión, y tanto así que poder pensar en algo racional era prohibido. Esta medicina folk, en la que alcanza inexplicablemente con evangelios, conjuros y exorcismos. Esto es lo que realizaban ellos, ¿no? En ese tiempo. Luego también sigue la medicina indígena. Eran menospreciados por la incomprensión. Sabemos, por ejemplo, que las invasiones españolas tenían otra lengua, y los indígenas tenían una lengua nativa, entonces no se les entendía y no podían transmitir sus conocimientos en cuanto a la medicina, porque ellos también desarrollaban un tipo de medicina. No era igual que los españoles, pero tenían una medicina desarrollada. Ellos cedían sus conocimientos o sus herencias de forma oral, y porque no existían escrituras en ellos. Y los hombres de la medicina indígena pensaban que las enfermedades eran causadas por el enojo de sus dioses. Esta era la respuesta que le daban a cualquier persona que tenía alguna enfermedad, ¿no? O que adquiría alguna enfermedad. La medicina negra, ellos rendían cultos a sus antepasados, pero a pesar de las mutaciones, ellos mantuvieron y conservaron su cultura. La dogma africana menciona que el Congo guineo considera la personalidad humana integrada por partes. Estas tiene 4 partes, para ellos estaba compuesto por 4. Era el cuerpo físicamente, el principio vital, que consideraban que era el soplo, el aliento o el alma que les concedía su Dios. La personalidad, porque ellos mencionaban que cuando una persona duerme y sueña, su mente aún sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando su subconsciente. Y por último, el espíritu del muerto, ¿no? Que corresponde al difunto. Bueno, el proceso de aculturación se dio a través de este choque de culturas. Hubo una adaptación, pero más que sería más una imposición de culturas, porque cuando realizaban los españoles las invasiones a tierras, no les daban la oportunidad de poder compartir sus culturas o dejarlas que sigan desarrollando sus propias culturas, sino que imponían la suya con violencia, y las obligaban a tomarlas como suyas, ¿no? Incluso desarrollaron la esclavitud. Sería más una imposición de culturas, porque cuando realizaban los españoles las invasiones a tierras, no les daban la oportunidad de poder compartir sus culturas o dejarlas que sigan desarrollando sus propias culturas, sino que imponían la suya con violencia, y las obligaban a tomarlas como suyas, ¿no? Incluso desarrollaron la esclavitud y habían sirvientes, ¿no? Los separaban, incluyeron incluso el sistema de castas, que es este sistema que clasifica según las razas, ¿no? En esta, la raza española o la raza blanca era considerada la más alta, y la de los esclavos negros que ellos trajeron eran considerados los más bajos, ¿no? El proceso de aculturación mostró cambios sociales gracias al contacto con el occidente. Se enfocan en un marco conceptual religioso. El enfoque básico fue racional. Su escasez produjo una corta eficacia de tratamientos de dolencias, de endemias y epidemias. Bueno, esto se da justamente porque usaban más el misticismo antes que la razón.
y no podían darle soluciones razonables a enfermedades, y estas enfermedades se volvían endemias o epidemias, ¿no? Justamente porque no había una forma correcta de tratarlas. Cuando pasa la dominación extranjera se alcanzan importantes logros. Bueno, cuando ya pasa este tipo de violencia y va pasando, ya no es tan violenta como antes fue en sus primeros días, por ejemplo, por decirlo así, de invasión, se empiezan a ver un tipo de transferencias de culturas. Esto es a lo que se le llama la aculturación, y por ende empiezan a haber grandes logros también en la medicina. Ya empiezan a compartir cómo se pueden hacer curaciones y los tipos, los métodos que ellos se realizaban en cuanto a la medicina. La aculturación indonegro-española. Este es un término que Aguirre Beltrán usa en su libro para poder definir la mezcla de culturas que hubo entre los indios, los negros y los españoles. Bueno, entre ellos absorbieron elementos, rasgos, complejos culturales. A este mecanismo ellos mantuvieron sus culturas y hoy en día podemos conocer varias de estas. Bueno, crecía la mezcla. Obviamente al incluir un sistema de castas ellos no podían separar al 100%. Hubieron españoles que se enamoraron de indígenas o de indios, o negros que tuvieron hijos con españoles, y por esa razón incluyen el sistema de castas, ¿no? No se puede separar. Hoy en día no podemos decir que hay una raza pura, así que no tendríamos la potestad de poder discriminar por el color o por la raza. Y este es el término que Gonzalo Aguirre Beltrán nos da en su libro Medicina y Magia. Este tipo de aculturación era la que se daba en este tiempo en cuanto a la medicina y a la religión. Eso es todo. Gracias por su atención.